Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches. Bienvenidos. Gracias por su compañía. Gracias Willy, gracias María, aun cuando están conduciendo ustedes por el downtown de Dallas, Texas. Un abrazo para ustedes. Eh, Mi querido Daniel, también a ti, hermano querido. Saludos para Adita. Juancito querido. Un abrazo. Mercy Polo, un abrazo también. María Rivas Barragán, que también debes estar viajando ahorita. Un abrazo para ti allá en Ferreñafe, entre Chiclayo y Ferreñafe y por ahí. Un abrazo enorme, gigante para ustedes. Gracias. Quiero comentarles que estamos en la noche 990 para la gloria de Dios. Faltan 10, faltan 10 y haremos una fiesta. Gloria a su nombre. En honor a nuestro Dios, a nuestro Padre. Solo Él puede hacer esas cosas. Solo Él, nada más. Solo Él puede hacer esas cosas que para nosotros son imposibles. Vamos a orar. Bendito Padre, glorioso Señor, gracias porque nos has traído toda esta travesía, Señor, de estas 990 ediciones, con el favor, con la gracia tuya, con la misericordia tuya, Señor. Muchas gracias. Fuiste tú, papá, no fui yo. Fuiste tú, papá, no fue Caleb, no fue Madeleine. Fuiste tú, Señor. Siempre serás tú. Padre, dependemos absolutamente de ti. Tú eres nuestro Dios, nuestro Señor. Todo honor y toda gloria a ti, Señor. Nos reunimos aquí, Señor, para levantar ofrenda de labios que confiesan tu nombre, para levantar alabanza y adoración al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Para decirte que te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Enviaste a tu Hijo para morir por mí en una cruenta cruz. Señor, muchas gracias. Padre, oramos en esta hora por la paz de Jerusalén, en estos momentos de conflicto, Señor, que el conflicto se está extendiendo. Padre, tú eres el Dios de Israel y tu palabra dice que nada ni nadie lo podrá destruir, que ninguna arma forjada en su contra prosperará. Así que no hay de qué temer. Tú eres el Dios de Israel, tú eres el Dios que protege a Israel, ellos son tu pueblo. Tú lo escogiste, tú lo elegiste y tú lo guardas. Es tu promesa, Señor. Pero nuestro deber aquí como parte, Señor, del cuerpo de Cristo es orar por la paz de Jerusalén, orar para que sean bendecidos, Señor, en el nombre de Jesús. Y que todos sus enemigos sean aplastados, Señor, sean confundidos, sean trastornados, se aloquen, se vuelvan locos, se disparen entre ellos solos, que sus misiles caigan encima de ellos mismos y que su propia maldad los aplaste por perversos, por malos. En el nombre de Jesús oramos para que tú, Señor, te encargues de esa gente perversa, Padre, en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, oramos por nuestro querido Walmoner, en el nombre de Jesús. Enviamos tu palabra poderosa. Salmo 107:20 dice: envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Walmoner es tu hijo, Señor. Quiero recordarte que Él es tu hijo colaborador, tu hijo que te ama, papá. Quiero recordarte, Señor, que Él está delicado de salud. Oramos por Él en el nombre de Jesús. La palabra de Dios nos enseña que la oración de fe sanará al enfermo. ¿Está alguno de vosotros enfermo? Haga oración y la oración de fe sanará al enfermo, dice tu palabra, Señor. Y aquí estamos en este humilde grupo orando por nuestro querido Wal, enviando tu palabra poderosa de sanidad, que sea restaurado todos sus huesos, articulaciones, sus coyunturas, sus ligamentos, sus músculos, tendones, sus células, Señor. Que todo ese desorden genético sea quitado, papá, de su cuerpo y que seas tú
poniendo ese toque, Señor, de grandeza, de sanidad, de bendición sobre nuestro querido Wally en el nombre de Jesús. Lo encomendamos en tus manos. Bendecimos su vida, su querida esposa, sus hijos. Que tu gracia y tu favor sea con él en el nombre de Jesús. Maldecimos todo espíritu de cáncer. Maldecimos todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad y de plaga, Señor, que ha tocado su cuerpo. Y oramos por una restauración total, absoluta y completa, Señor. Perfecta sanidad para nuestro querido Wally en el nombre de Jesús. Amoroso Dios, oramos también por Débora, por esta pequeña niña de Guayaquil. Señor, el próximo mes vendrán unos médicos americanos especialistas en el tipo de mal que esta niña tiene en su cadera, Señor, y es muy posible que lo estén operando. Señor, si tú usando a esos médicos, Señor, para restaurar esa parte de su cadera que está dañada, Señor, ayúdala, por favor. Esta es una pequeñita, Señor, que necesita caminar, necesita correr, su alegría es tremenda, sus ganas de vivir, Señor. Oramos para que seas tú restaurando cada parte de su sistema óseo, Señor, y alineándolo a la obra de la cruz en el nombre de Jesús. Amoroso Padre, oramos por Rita, su mamá, que su fe no decaiga, que permanezcan firmes sabiendo en quien han confiado, Señor, en el nombre de Jesús. Padre bueno y eterno, oramos por la pequeña Sol también. Señor, oramos por esta pequeñita, Señor, tiene 10 añitos, Señor. 10 años tiene esta pequeña. Queremos recordarte, Señor, que ella no ha pecado para sufrir una enfermedad de esa naturaleza, un cáncer a la sangre que le está afectando. Oramos para que tú hagas una transfusión de esa médula espinal que ella necesita, Señor. Padre, ha sido sometido a quimioterapia y ese es un tratamiento doloroso, penoso, es triste. Señor, por favor, te lo pedimos con todo nuestro corazón. Sana a esta pequeña, Señor. Restaura un toque tuyo, Señor. Cambiará su vida para siempre. Oramos por esta pequeña en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, que tu mano poderosa es infalible, es eficaz. Señor, es milagrosa y todo lo puede. Señor, por favor, te lo pedimos. Clamamos a ti. Tu palabra dice, clama a mí y yo te responderé. Respóndenos, por favor, sanando a esta pequeña en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Dios mío, Padre mío y Señor mío, encomendamos en tus manos la vida de esta pequeña en el nombre de Jesús y su mamá, su papá, oh Dios mío, mantengan la fe siempre firme y puesta en ti, Señor, en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Oramos por Gina Montesa, nuestra promoción de colegio, para que restaures todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, Señor, y lo llenes de tu gracia y de tu favor. Oramos por Juan Bustíos, Señor, que tu espíritu de aflicción, de angustia y de opresión sea quitado de él, sea echado fuera todo demonio opresivo, sea echado fuera en el nombre de Jesús. Oramos por su libertad completa y perfecta de este hermano querido en el nombre de Jesús. Padre bueno, oramos por Juan González, que tú sigas bendiciendo y fortaleciendo su fe, oh Dios mío, ante los desafíos que él tiene que enfrentar cada día. Tu gracia y tu favor sea con este varón de Dios en el nombre de Jesús. Oramos por los ojos de Willy para que tú, Señor, cures y cuides esos ojos, Padre. Él es un hombre de bien, papá. Oramos por él en el nombre de Jesús y que todo ese problema de diabetes sea regulado, controlado, papá. En el nombre de Jesús bendecimos a su hermosa y bella esposa María. En el nombre de Jesús la bendecimos. Bendecimos este matrimonio en el nombre de Jesús y oramos para que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea llenando su casa con la luz de tu gloriosa presencia en el nombre de Jesús. Gracias, papá. Entregamos este tiempo en tus manos. Habla a nuestro corazón a través de tu palabra, Señor. Estamos expectantes, Señor. Nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo. Necesitamos de ti en esta noche, papá. Que tu precioso, glorioso, maravilloso, dulce Espíritu Santo sea dándonos luz y revelación. Hoy lo necesitamos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Ahí está Camila. Ah, qué linda está Camila. Un abrazo, Emilio, querido. Saludos por casa. Que Dios los bendiga. Ahí está Débora también. Un abrazo para Débora, querida, para Rita, su mamá. Que la paz de Dios sea fortificando y fortaleciendo sus vidas en el nombre de Jesús allá en Guayaquil, Ecuador. Amén. Vamos a continuar con lo que nosotros
comenzamos hace 2 noches y quiero ya sin preámbulos entrar de frente al grano, como dijo el dermatólogo, ¿no? 1000 años después de Moisés, acuérdense, Moisés saca al pueblo de Israel, ¿no? De la esclavitud de Egipto, más o menos 1000 años después y unos 400 años antes del nacimiento de Jesús, la nación de Israel y el pueblo judío estaba en un estado calamitoso, estaba en desesperación. El pueblo de Israel se había dividido en dos, los reinos del norte y los reinos del sur. Estaban divididos. Entonces, y tanto los reinos del norte como el reino del sur, ellos se pervirtieron, se contaminaron con la idolatría. Ya dijimos que la idolatría es uno de los pecados más terribles que puede tener una persona, ¿no? Entonces, la ciudad de Jerusalén fue completamente conquistada por los babilonios y alguna vez el glorioso templo de Salomón fue totalmente destruido. El templo de Salomón era una de las estructuras más hermosas que podía existir en la tierra, con mucho oro, con piedras preciosas, es decir, un despliegue de riqueza, de grandeza, ¿no? Eso era el templo que Salomón le construyó a Dios. El rey David, su padre, comenzó recopilando, acopilando material, pero Dios no le permitió a David construir el templo, más lo hizo con Salomón, su hijo. Okay. Cuando los judíos fueron deportados a Babilonia, comenzaron a hacer casas, o sea, en esos lugares donde estaban como esclavos, ¿no? Y se establecieron ahí, y muchos aún seguían al Dios de sus padres, pero lo hacían desde Babilonia, sin ningún deseo de regresar a la tierra que Dios había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. No querían volver. Algunos se rebelaron contra Dios y querían quedarse por ahí, como muchos que murieron fuera de Jerusalén, ¿no? Entonces, algunos otros fieles judíos fueron elevados a lugares de prominencia en los gobiernos a los que fueron deportados. Por ejemplo, Daniel, ¿no? Daniel era un hombre que gozaba, digamos que, de la bendición de los reyes, porque era un hombre inteligente. Ellos llegaron a ser 10 veces mejores que todos los sabios de Babilonia. Es decir, nada se movía si Daniel no aceptaba o no corregía o no aprobaba. A ese nivel lo puso el Señor ahí. Cuando los babilonios conquistaron a Jerusalén, a Israel, ellos creyeron que los llevaron cautivos, pero no se dieron cuenta que a través de estos hombres de prominencia, como Daniel, como Sadrach, Mesach y Abednego, Babilonia fue cautiva de ellos. Interesante, ¿no? ¿Cómo el Señor puede transformar algo terrible en algo glorioso para su gloria, ¿no? Entonces, mis hermanos, por ejemplo, otro ejemplo es la reina Esther. La reina Esther fue hecha reina de las cortes de un rey persa. Qué interesante. Ella era judía, no tenía por qué ser reina en otro imperio, era una esclava, pero ahí estaba la gracia de Dios. Esas cosas que usted no entiende, que son cosas del Orinoco, usted no entiende y yo tampoco, son cosas de Dios. Es tremendo, ¿verdad? Entonces, fue reina, Esther fue la reina ahí, en el imperio persa, en lo que es ahora Irán. Ese tiempo se llamaba Susa la ciudad, ahora se llama Teherán, ¿no? Bueno, para actualizar un poco, para ponerlo, digamos, en perspectiva correcta, ¿no? Después de 70 años de cautividad en Babilonia, se les dio la oportunidad de regresar a su tierra. ¿Por qué? Porque la profecía de Jeremías decía que 70 años iban a estar ellos cautivos en Babilonia. Entonces ya se cumplió los 70 años. Entonces, después de los 70 años, el rey Artajerjes ya dice, bueno, si quieren volver a su tierra, váyanse, pues, ¿no? Pero hay algunos que ya no querían volver, porque algunos no habían nacido en Jerusalén, sino que habían nacido ya en Babilonia, pues. Entonces, ellos aprendieron el babilonio, ¿no? Entonces, eran un babilonio más, ¿me entiende? Adoraban a sus dioses, se contaminaron con sus creencias y, bueno, se querían quedar ahí, ¿no? Entonces, mis hermanos, ellos tuvieron la oportunidad de regresar a su tierra prometida. Fíjese, de 2 o tal vez 3 millones de judíos deportados
de su tierra, decía en Babilonia, solamente 50.000 personas, 50.000 judíos decidieron regresar a la tierra prometida. Esto es el 2% de la población que fueron llevados cautivos volvió, pero sí regresaron. Y en los días de Esdras reconstruyeron el templo. Esdras y Nehemías eran dos profetas contemporáneos. Esdras era un sacerdote. Ya le explicamos anoche, ¿no?, que Nehemías no era ni sacerdote, no era rey, no era ingeniero, no era arquitecto, no era albañil, era el copero del rey, ¿no es cierto? Entonces, pero el Señor quiso llamarlo a él. De esa manera como nos puede llamar a nosotros también, cualquier laico de nosotros, ¿no es cierto? Podemos ser llamados para Dios. Es más, a mí me llamó de donde yo estaba y me está trayendo 990 noches aquí con la gracia y el favor de Dios para compartir con ustedes las grandes maravillas de su palabra. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Somos laicos aquí, ¿no? Somos laicos y te puedo decirle con toda claridad. Somos laicos, así como Nehemías, que no era un sacerdote, que no tenía un cargo en la iglesia y tal, pero él decidió obedecer a Dios. Acá lo vemos más adelante. El libro de Nehemías, mis hermanos, inicia 15 años después que termina el libro de Esdras. Esdras era un sacerdote, era un escritor, tenía buena pluma, o sea, escribía bien. Nehemías no tanto. Nehemías preparaba los tragos, preparaba buenos tragos, sí, ¿no? Por eso que era el copero del rey. Entonces, con pisco peruano, el mejor del mundo, por cierto, ¿no? Siempre haciendo un poco de cherry, ¿no? Entonces, mis hermanos, después que los primeros cautivos regresaron a la tierra prometida, o sea, los que volvieron después de 70 años, ese 2%, unos 50.000 personas, alrededor de 150 años después de que la ciudad de Jerusalén fuera destruida. Después de este largo tiempo, los muros de la ciudad de Jerusalén aún estaban en ruinas. Solamente habían podido reconstruir el templo, pero no pudieron poner nada de lujo, nada de joyas, nada de oro, porque la ciudad estaba sin muros. Entonces cualquier fascineroso, ¿no?, cualquier ladrón podía entrar y robar las cosas ahí. Entonces solamente reconstruyeron, pero no lo embellecieron, no pusieron nada especial allí. Entonces, ¿por qué? Porque los muros de Jerusalén estaban en ruinas. Antes de esto, los ciudadanos de Jerusalén, fíjese, acá hay un detalle importante, ¿no? Habían intentado reconstruir los muros. O sea, ellos, al ver su necesidad, que sus muros estaban caídos, ellos reintentaron, ¿no?, reconstruirlo. En Esdras, para los que toman notas, en Esdras 4, del 6 al 23, vamos a ver que ellos se esfuerzan en reconstruirlo, pero, ahí 75 años intentaron reconstruir los muros, pero fueron detenidos por sus enemigos. Estaba Sanballat, estaba el árabe, estaban mucha gente perversa que no querían que los muros de Jerusalén puedan ser reconstruidos. Los que odiaban, ya mira, desde ese tiempo, ¿ah? Desde ese tiempo. Así que hoy por hoy lo que está sucediendo en Medio Oriente, esto no es nada nuevo, pero la CNN, ¿no? Digamos que las noticias nos hacen ver como que este problema comenzó antes de ayer o el 7 de octubre, ¿no?, cuando los de Hamas invadieron Israel. No, esta es una cosa que es muy antigua. Es muy vieja, ¿no? Y la gente, cuando comienza la historia y comienza desde la mitad, entonces se pierde la otra mitad. Es como cuando usted lee el Nuevo Testamento, pero no lee el Antiguo Testamento, entonces como que falta algo, como que falta un complemento, ¿verdad? Entonces, dice que 75 años ellos intentaron reconstruir los muros, pero fueron detenidos por sus enemigos. Ninguno pensó que ese obstáculo podría ser superado nunca. O sea, dijeron, esto no se va a reconstruir nunca. Hasta que el Señor toque el corazón de Nehemías. Y ojalá pues Nehemías fuera un ingeniero, un albañil, un constructor, un maestro de obra. No, era el copero del rey. Por eso, ¿cuál es la enseñanza ahí? Que no importa cuál sea tu labor, no importa cuál sea tu oficio, no importa cuál sea a lo que te dedicas, el Señor puede hacer grandes cosas contigo. Solamente tienes que cederte a Él, ¿no? Entonces, aquí es cuando Nehemías escucha sobre la condición de Jerusalén. Vienen unos amigos, los leo el pasaje, ¿no? Dice, aconteció que en el mes de Kisleu, en el año 20, estando yo en Susa, Susa era la capital del imperio persa, lo que es ahora Terán, lo que es ahora Irán, ¿no? Capital del reino, dice, que vino
Hananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían quedado de la cautividad. Le pregunté por Jerusalén y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, es decir, allí en Jerusalén, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por fuego. Entonces, él recibe esa noticia. Nehemías no vivía en Susa, la capital de los persas. Él vivía en la ciudadela, esto es, en el palacio fortificado de los persas, ¿no? Inmediatamente sabemos que Nehemías es alguien importante viviendo en el palacio del rey de Persia. O sea, era un hombre importante, un hombre, digamos, prominente, era relevante en ese momento ahí, ¿no? Entonces, dice que el cuerpo de Nehemías estaba en Persia, pero su corazón y su interés estaban en Jerusalén, unos 1500, 1800 kilómetros de distancia. Él quería saber acerca de los que habían regresado, cómo le estaba yendo, cómo lo estaban pasando allá en la ciudad, ¿no? Podríamos pensar que un hombre importante como Nehemías tenía cosas mucho más importantes en qué pensar que estar pensando en una ciudad en la que él nunca había estado. Porque según los estudiosos, creen que Nehemías no nació en Jerusalén. O tal vez cuando fue cautivo lo llevaron muy pequeñito, de repente de niño. Bueno, no tenemos exactamente la fecha, pero para el caso, él no conocía Jerusalén, ¿verdad? Pero ahí estaba Dios poniendo en él una semilla de grandeza, Dios poniendo en él algo grande. El Señor cuando quiere hacer algo grande, primero va a hacer algo grande en la persona. Si no, no puede hacerlo. Ahora lo vemos. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, el Salmo 137, 5 y 6. Fíjese lo que dice el Salmo 137, 5 y 6. Dice, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Es decir, pierda mi mano derecha su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Mira lo que dice el Salmo. Interesante, ¿verdad? Es, ese mismo sentir ahora está en Nehemías. Obviamente, muchísimos años de diferencia, ¿no? Pero estaba, si Jerusalén era especial para Dios, entonces Jerusalén también era especial para Nehemías. Si Jerusalén era especial para los salmistas que escribieron el Salmo, sí, entonces era especial también para nosotros. Por eso es que Jerusalén es especial hoy para nosotros, para ti y para mí. Amén. Entonces, Salmo 137, 5 y 6 lo repito para que ustedes lo puedan leer después, para que cuando se encuentren con alguien que les dice, ¿acaso tú eres judío? ¿Acaso tú eres de allá? Usted sepa qué contestarle, sepa qué hablarle de acuerdo a la palabra de Dios. Los muros estaban destruidos y sus puertas quemadas al fuego. Las noticias que recibió no eran alentadoras para nada, ¿no? El pueblo era llamado un remanente, es decir, lo que sobró, lo que quedó. De repente algunos niños enfermos, de repente algunas personas muy ancianas que ya no podían caminar para llevarlos cautivos, o tal vez esos desvalidos, esos se quedaron. O sea, gente por ahí, por eso se llamaba el remanente, ¿no? Esto era un título, ¿no? De desesperanza, estaban en gran mal y afrenta, y los muros de la ciudad estaban todos derribados y sus puertas quemadas al fuego. El mal estado del pueblo y el mal estado de los muros de la ciudad estaban íntimamente conectados. ¿Por qué? Porque en el mundo antiguo una ciudad sin muros era una ciudad completamente abierta y vulnerable a sus enemigos. No tenía ningún tipo de defensa ni de protección en absoluto. ¿Por qué? Porque estaba abierta, estaba desguarnecida, ¿no? Ahora, una ciudad sin muros, mis hermanos, era siempre una ciudad estancada, con nada valioso en ella. Si había algo de valor en una ciudad sin muros, podía ser fácilmente robada por alguien, ¿no? Que pasaba por ahí o por esos oportunistas que vivían destruyendo pueblos para robarse sus cosas, ¿no? Y no había nada que los defendiera. Los que vivían en una ciudad sin muros vivían en constante estrés, en constante temor, nunca sabían cuándo podían ser atacados, ¿no?
pensaban por sus esposos, por sus hijos, ¿no? Por el templo, por sus familias, ¿no? Pero vivían siempre en ese estrés de que en cualquier momento, en cualquier madrugada, podían sorprenderse los malos y robarle sus cosas y matar a su familia, ¿no? No es de extrañarse que el pueblo viviera en constante angustia, en constante desgracia, en constante afrenta, viviendo solamente como remanente, como los que quedaron ahí, ¿no? Dios tiene más para nosotros que ser solamente un remanente fiel, mucho más. Hermanos amados, yo siempre he dicho que somos un remanente aquí, pero el Señor tiene algo más. Quiere que seamos vencedores. Y más que eso también, Él quiere que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, dice Romanos 8:37, ¿no? Cuando oí estas palabras, dice Nehemías, ¿no? Cuando le cuentan lo que estaba sucediendo, la reacción de Nehemías fue extrema. No solo se sintió mal por Jerusalén y su pueblo, inmediatamente no hubo fuerzas en sus piernas porque dice, me senté y comencé a llorar y a hacer duelo. Hice duelo por algunos días. Dios estaba usando a Nehemías para hacer algo con respecto a esta terrible situación en la que estaba Jerusalén. Pero primero Dios hizo algo en Nehemías. Repito acá, toda gran obra de Dios comienza con Dios haciendo una gran obra en alguien. ¿Ah? Eso es interesante, ¿verdad? Cuando Dios, mis hermanos, va a hacer algo grandioso, va a hacer algo especial, va a hacer, digamos que, un avivamiento espiritual en una ciudad, en un pueblo, primero comienza haciendo ese avivamiento en una persona. Es interesante aquí porque Nehemías, hermano, como un líder con el corazón de Dios, él no tenía gente a su mano en ese momento, él no había compartido la idea con otros, mira, ¿qué les parece? Hacemos esto, hacemos ello, vamos a reunirnos, vamos a hacer un cabildo abierto, vamos a hacer una asamblea general. No, él comenzó a doblar sus rodillas, a orar, dice que hizo duelo, dice que hizo ayuno, y esto le tomó 4 meses. 4 meses él estaba orando para que una obra que hace 75 años no lo podían construir, él lo terminara en 52 días. Dígame que nuestro Dios no es maravilloso. Gloria a Dios. Aleluya. ¿No? Dios preparó ese tiempo atrás con la importante posición de Nehemías en Persia. Obviamente, Nehemías estaba en el palacio del rey. Era un hombre importante. Por eso es que le dice, ¿qué quieres? Cuando lo vio triste, dijo, oye, ¿qué pasa contigo, Nehemías? Tu cara no es así. Tú siempre estás alegre, pero este no es enfermedad, dijo. Es quebranto de corazón, dijo el rey. Y entonces ahí le cuenta pues su problema, ¿no? Inmediatamente el rey dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué me pides? Pídeme algo. Y donde él ora, pero ya no ora 4 meses, porque él ya oró 4 meses. Él ya está con el rey conversando cara a cara. Entonces, ¿qué? Entonces dice, Señor, es el momento, dame la palabra correcta. Y ahí es donde le dice, 3 cosas le pide. Le pide cartas que le franqueen el paso, ¿no? Para que tenía que cruzar por muchos pueblos, ¿no? Por muchas gobernaciones y podían detenerlo, matarlo por ahí, ¿no? Pidió cartas para el rey, para Asaf, que era el guarda de los bosques del rey, para que le dé madera y gente para que le ayude a cruzar todo eso, a llevar toda esa madera, caballos para poder jalar todo ese material. Interesante, ¿no? Y cuando llega ya, mis hermanos, nadie lo esperaba a él. O sea, no que mandé un correíto, que te mandé un tweet, un WhatsApp, ¿no? Te WhatsAppé ahí, yo voy llegando, voy de camino, y estaba lejos la cosa, estaba a 1500 kilómetros, una cosa, y a pie. El tema tomó mucho tiempo en llegar. Se pudieron desanimar, se pudieron enfermar en el camino, en fin. Pero el Señor tenía un propósito, y cuando el Señor tiene un propósito, nada ni nadie va a detener lo que el Señor ya dispuso en su corazón. Él llega ahí y por 3 noches nadie hacía nada, 3 días nadie hacía nada. Los de ahí, cuando lo vieron, no lo conocían al tipo, ¿no? Y dije, ¿qué? ¿Que va a reconstruir los muros? Está loco este. Se ha fumado de la mala. Se ha marihuanado, dijo este hombre, ¿no? Este es un marihuanero seguro, ¿no? Y cuando vieron que realmente en él había un propósito divino, entonces todos se pusieron las pilas, ¿no?
Todos dijeron, no, 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 algo grande hay aquí, ¿no? Entonces, mis hermanos, ¿no? Dios vio la necesidad en el cielo. Desde el cielo Él ve tu necesidad. Él lo sabe, porque Él lo sabe todo. Aún los cabellos de tu cabeza están contados. ¿No? Y esos que son calvos, que ya se cayeron, ya Dios sabe también que se cayeron ya, ¿no es cierto? Y es que están camino al Calvario. Entonces, mis hermanos, el Señor sabía desde el cielo la necesidad que había, pero poco se haría hasta que el hombre indicado también sintiera la necesidad. Tenía que producir en Nehemías esa necesidad de ir allá, a un pueblo que él no conocía, a una ciudad donde él no había estado, donde no había adorado a Dios ahí, no sabía nada, pero él puso la necesidad en el corazón de Nehemías, ¿no? Entonces, este hombre indicado se alinea con la voluntad de Dios y cosas tremendas. Dios haría algo grande para cubrir esa necesidad a través de un hombre llamado Nehemías, ¿no? Pero no hay forma en que Nehemías pudiera hacer esto solo, tenía que ser un líder, alguien que influyera en otras personas, ese es un líder. Cuando alguien está en liderazgo es porque estás influenciando en otras personas para que se cumpliera el trabajo. Nehemías es un libro que trata completamente de liderazgo, algo que evidentemente necesitamos en nuestra actualidad, en nuestras iglesias, en nuestras comunidades, acá en el café. Necesitamos ese tipo de liderazgo, esa influencia. Esto aplica, mis hermanos, para todos. Todos tienen una área de liderazgo. De alguna manera usted es un líder. Ahora, no sé si ese liderazgo usted lo está usando para bien o para mal, pero de que tiene un liderazgo, lo tiene. Así que todos tenemos en diferente medida, pero tenemos un don de liderazgo. Los líderes deben prepararse para el trabajo difícil, porque no será fácil. Llegar a 990 noches no es tan sencillo que digamos. Ahí tiene sus bemoles, ¿no? Tiene sus cosas, pero el Señor es bueno. Él le prometió y Él va a cumplir. Él es un Dios de promesa, Él cumple su pacto. Él dijo, yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Me agarro de eso, ¿no? Y a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Me agarro de esa palabra. Yo sé que tú me vas a llevar hasta donde tú quieras, papá, ¿no? Yo sé que me vas a hacer florecer donde tú me plantaste, Señor. Yo no quiero la bendición de otros grandes predicadores. Yo quiero mi bendición, la que me pertenece, la que tienes para mí. Yo no quiero las pruebas que tienen otros pastores, ese es de ellos, para ellos. Yo no los quiero, olvídalo. Yo quiero las mías. Yo quiero mi bendición, pero quiero mi bendición completa, así, completita, total. No quiero dejar nada así al azar. Señor, todo lo que tienes para mí, dámelo. Todo lo que quieras que yo haga, yo quiero hacer, Señor. Contágiame con eso, papá, para seguir adelante, ¿no? Y esto llegar a esta noche, evidentemente es una tremenda bendición para mí y para Caleb. Lo sería para Madeleine, pero ella ya está disfrutando en la comunión con los santos, ¿no? Allí de la gloria eterna de nuestro Señor. Aquí estamos nosotros de este lado de la tumba, así que vamos a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Vamos a disfrutar de eso. ¿Les parece? Vamos a decirle al Señor, hazme como Nehemías, un líder conquistador, un líder que tenga el corazón de Dios, ¿no? Los líderes les dije que deben prepararse para el trabajo porque avanzar en medio de un ministerio en este tiempo es difícil, pero no es imposible. Miren lo que hizo con Nehemías. Fíjense, ¿no? Lo que hizo con Nehemías. Es una cosa tremenda. Es una cosa, miren lo que hizo con Moisés. Lo que hizo con Moisés. 40 años en el desierto y después otros 40 años liderando al pueblo de Israel, 80 años bronceándose. Él ya no era blanquito, así un vaso de leche, no, él ya estaba bronceado ya, ¿no? Pero él estaba fiel ahí al Señor. Dice que la Biblia dice que no había un hombre tan noble como Moisés. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, los líderes deben tener una gran visión y Nehemías tenía una. A través de mí, Dios va a corregir el problema que ha existido alrededor de 150 años en Jerusalén. A través de mí, Dios va a hacer algo que antes fracasó completamente. Debemos tener una visión, una meta
que sea lo suficientemente grande. ¿Me entienden? O sea, tiene que ser grande, tiene que ser un reto, algo que te rete, ¿no? Porque si es algo sencillo, si yo le digo a Juan, a mi buen amigo y hermano Juan González, Juanito, por favor, ¿puedes rebobinar este motor de licuadora? Él no tiene que orar para eso. Él no tiene que interceder para eso, ¿no? Sí, como no, Max, me va a decir, siéntate un ratito, voy a rebobinar esta cosa. Y desmonta todo y él comienza, pum, pum, con su alambre ¿me entiende? Porque para él es muy sencillo. Pero si yo le digo a Juan, mira, Juan, yo tengo un barco ahí en alta mar que se ha malogrado uno de los generadores de energía, entonces Juan va a decir, tenemos que orar, porque yo no he reparado ese tipo de motores tan grandes al tamaño de una casa, entonces el reto es más grande, entonces ahí es donde tú dependes del Todopoderoso. Ahí es donde tú dices, no, no lo voy a hacer solo, no puedo. Si a mí me hubieran dicho, vas a llegar a 990 noches, yo hubiera dicho, no, no creo hubiera hecho yo. Sí, soy un hombre de fe, pero no tanto, no. Es lo que habría dicho en su momento, ¿no? No para tanto, ¿no? Pero el Señor te va llevando paso a paso y cuando el Señor te lleva a una misión grande, realmente relevante, realmente extraordinaria, es porque ya trabajó en ti extraordinariamente, ya te hizo grande. Cuando Él te mete al fuego, es porque no te vas a quemar. Él no te va a meter a un río sabiendo que te vas a ahogar ahí y que se acabó el proyecto. No, no. Él está contigo. Dice, cuando pases por las aguas no te vas a ahogar y cuando pases por los ríos no te vas a negar. Cuando pases por el fuego no te vas a quemar. ¿Por qué? Porque tienes un propósito, eres un hombre de propósito. Y cuando tienes un claro entendimiento de lo que significa el liderazgo espiritual, el liderazgo de Dios en ti, las cosas son más extraordinarias aún. Hay gente que tiene la capacidad de hacer dinero, de hacer business, donde lo pongas, él hace plata, hace dinero, ¿verdad? ¿No? Hay otra gente que tiene capacidad artística, son tremendos artistas y hacen obras maravillosas porque tienen ese talento. Otros que son grandes oradores, grandes ministros, porque tienen la bendición de Dios. Entonces, pero cuando tú te enfrentas a una situación así de grande, entonces, ¿qué haces tú? Dice, la reacción de Nehemías fue más allá de lo emocional, más allá de que, me emocioné un rato y después me olvidé del asunto. No, dice, muchas veces llegará sobre nosotros una preocupación como una descarga y luego se nos pasará con rapidez también. Pero si es del Señor, permanecerá, crecerá. Ahí hay una gente que yo conozco, que no voy a decir sus nombres, que el Señor los levanta a las 3 de la mañana a orar. Sí, claro, no voy a decir sus nombres por obvias razones, pero a las 3 de la mañana, clic, se despierta, ¡pac! Abre los ojos, sí tengo que orar, y si se pone a orar ahí, ¿no? Se pone a interceder por todos y ahí nos menciona, hace memoria de nosotros y nos conviene que ese hombre esté a las 3 de la mañana ahí orando. Nos conviene, nos favorece, somos bendecidos por eso, ¿no? Entonces Nehemías, ¿qué hizo? Se puso a orar, se puso a llorar, se puso a clamar en ese momento, ¿no es cierto? Porque fue movido en sus emociones, ¿no? En la base de sus emociones. Pero listo, dijo, ok, ya lloré, ya, bacán. ¿Qué vamos a hacer, Señor? Y se puso 4 meses a orar, pidiendo al Señor, ¿cómo lo hacemos? Señor, ¿qué tengo que hacer? Señor, dame las herramientas. Señor, dame lo que necesito. Yo quiero ir allá. No, yo quiero hacerlo. Señor, tú estás poniendo eso, ¿no? Entonces, como dice acá el libro, parece que Nehemías oró por 4 meses antes de hacer cualquier cosa. Más adelante, cuando la labor de reconstruir los muros realmente comienza, solo le tomó 52 días. Es como un atleta de alta competencia, esos que son esos corredores de 100 metros planos. Amados hermanos, ellos se preparan 3, 4 años, están entrenando, todos los días entrenando, alimentándose correctamente, limitándose de algunas cosas que le hacen daño, que le engordan, que le hacen de sobrepeso y esas cosas, ¿no? ¿Para qué? Para 8 segundos que dura la carrera. Se preparan años para 8 segundos. 100 metros planos, 8, 9 segundos. Infracción, nada más.
pero tiene que haber una preparación, tiene que haber un entrenamiento. Entonces, Nehemías pasó 4 meses hasta cuando le dijo el rey Artajerjes, ¿no? Le dijo, ¿qué me pides? Y su oración fue, Señor, ese momento, ya, dímelo. Y le reveló todo. Y de ahí para adelante, una obra que 75 años atrás habían tratado muchas veces de reconstruirlo, de hacerlo, no lo pudieron hacer. Y él viene y en 52 días levanta los muros y pone las puertas de la ciudad y todos se quedaron así. ¿Puede ser posible esto? Solo Dios. Y tal vez Nehemías no dice la Biblia, pero pienso que digo, fuiste tú, Señor, no fui yo. Aleluya. Gloria a Dios, ¿no? Entonces, mis hermanos, una de las cualidades que tenía Nehemías era su humildad. Y el Señor Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nunca fue prepotente, nunca fue un tipo, como yo vivo al palacio del rey, porque como yo soy un copero del rey. No, no, no. Él acogió a sus hermanos que venían desde Judea, seguro semanas caminando, ¿no? Y los acogió y preguntó y se compadeció de ellos y entró en él ese sentir de querer hacer algo, ¿no? Por la tierra de sus padres. ¿Cuál es nuestra misión aquí? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué le está llamando el Señor? Fíjese, Nehemías estaba con su puesto de trabajo, estaba chambeando parejo, estaba, ¿no? Rico ahí, bacán, ¿no? En el palacio, comiendo comida palaciega, ¿no? Todas las cosas buenas estaban en palacio, entonces él vivía bien, es bien chévere, con un shark así bien, bien chévere, pero ¿no? Y el Señor lo llama de ahí. ¿Qué está tocando tu corazón ahora mismo? ¿Qué te dice Dios que hagas? Algún día, hace 990 noches atrás, el Señor dijo, ¿por qué no hacen el café? ¿No? ¿Por qué no hacen el café virtual? Y fíjese, vamos llegando a 990 noches hoy. Nunca lo menciono tanto, pero creo que es relevante. ¿Por qué? Porque tienes que ver que cuando el Señor te llama, no importa quién seas tú, no importa, los que me conocen, mis promociones de colegio, como Gina, como Juan González o como Emilio Mori, que está en mi salón de colegio, saben quién era yo, por supuesto que me conocen, ¿no? Entonces, que de ahí me haya llamado el Señor, entonces, el Señor es grande, ¿no? El Señor es maravilloso. Lo llamó a Nehemías de su puesto de trabajo, lo sacó de ahí, lo llevó. Es más, tenía la orden de Artajerjes para que él sea gobernador de Jerusalén y fue gobernador de Jerusalén. Acá en Perú todos los gobernadores regionales están presos, acusados de corrupción. Sí, pero Nehemías era un hombre honrado, era un hombre humilde, era un hombre justo, era un hombre temeroso de Dios, no era avaro. Acá en Perú, mis hermanos, todos los gobernadores regionales están presos, ¿no? Están juzgados, están perseguidos, todos por corrupción. Pero cuando el Señor te pone en un lugar de eminencia, como lo puso a Daniel, como lo puso a Sadrach, a Mesach y a Abednego, ellos cumplieron, como lo puso a la reina Esther, ¿no? Hace 3 o 4 semanas, cuando el 1 de abril, ¿no? Israel decide bombardear la residencia del embajador de Persia, en este caso, que es Irán, ¿no? En Siria, ¿no? En Damasco, Siria. Entonces, como represalia, bueno, muere ahí unos generales de Irán. Ya ustedes han visto las noticias y todo. Es así 3 o 4 semanas atrás, el 1 de abril. Entonces, las tumbas de la reina Esther, obviamente, están pues ahí en Teherán. Ahí está su tumba, está ahí su mausoleo. Entonces, estos compadres han venido, han petardeado pela, la tumba de la reina Esther. Y la reina Esther en su momento fue usada por Dios de una manera tremenda cuando el malvado Amán dijo, estos judíos me caen gordo, estos judíos los voy a matar, y mandó a preparar una horca para ahorcarlos a todos ahí. Y fue la intervención milagrosa de la reina Esther para interceder ante el rey, ¿no? Para que no mataran a los judíos. Mira, qué tremenda historia. Por eso es que el pueblo judío celebra todos los años la fiesta de Purim.
En esa fiesta de Purim, todos los judíos hacen un reconocimiento a lo que la reina Esther hizo para que el pueblo judío no fuera exterminado. Qué maravilla, ¿verdad? Y ahora, hace 3 o 4 semanas, lo petardearon ahí a la tumba de la pobre Esther, ¿no? Sí, ¿por qué? Por bronca, ¿no? Imagínense, cuando usted es llamado a hacer algo extraordinario, Satanás inmediatamente va a decir, no lo vas a poder hacer, tú no calificas, como que nosotros estamos esperando que Él diga algo de nosotros. Ahora lo que nos importa a nosotros es lo que Dios diga de ti, no lo que la gente diga de ti. Eso no interesa. Ellos están obrando, están hablando, ¿no? Están siendo mensajeros de Satanás para ponerte palo a la rueda para que no avances. Inclusive pastores me han dicho a mí, ¿no? Pero ¿cómo puedes hacer un programa todos los días? ¿Tú crees que eso funcione? Pastores, ¿ah? De iglesias. Me han dicho, pero todos los días, hermano Max. Y digo, sí, todos los días. ¿Y por qué por qué? No sé, le digo, ¿por qué? Tendríamos que preguntarle al Señor. Y le digo, es que la gente se reúne, hermano. ¿Y qué quiere que él diga? ¿O no, ahora no hay fiesta? ¿Ahora no hay bendición? ¿Se secó? No, no puedo hacer eso, Leo. No puedo hacer eso. Si el Señor llevó este programa aún cuando yo estaba internado 35 días en alto flujo por el tema de COVID y el Señor hizo que este programa no cerrara, no se apagara. Ellos continuaron orando por mí cuando los diagnósticos médicos eran terribles y el café siguió sirviéndose. La palabra de Dios siguió compartiéndose. Hubieron gente que hicieron que el programa continúe, ¿no? Y mire que llegamos hasta aquí. Entonces, yo puedo sentir, digamos, con humildad, se lo digo, que tenemos de alguna manera la aprobación de Dios en lo que estamos haciendo. Sé que algunos días llego raspando con la hora, ¿no? Pero una vez que estoy aquí, nuevas fuerzas vienen a mí. Gracias por sus oraciones, gracias por su compañía. Me siento muy afortunado, muy bendecido de ustedes. Son un maravilloso regalo de Dios para mí y para Caleb. Realmente somos muy afortunados de contar con ustedes. Gracias por sus oraciones. Oren, oren por nosotros, hermanos, para que sigamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos. Amén. Que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Si el Señor lo permite, si Dios lo quiere, el día lunes estaremos aquí al pie del cañón para seguir compartiendo las maravillas de aquel que vive y reina por siempre, nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones, familia. Hasta mañana. Gracias.